Niñas y niños, hoy en comunicación escribimos un agradecimiento a quienes nos ayudaron en nuestros aprendizajes. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recordemos que en las actividades anteriores recordaste lo aprendido durante este año en Aprendo en Casa. ¿Qué fue lo que más te gustó aprender? ¿Cómo te sentiste y cómo te sirve lo que aprendiste en tu vida diaria? También identificaste a las personas que te apoyaron para seguir aprendiendo. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy escribirás cartas de agradecimiento para las personas que te apoyaron en tus aprendizajes. Entonces nuestros criterios son: planificar tu escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribir ideas en torno al tema. Utilizar correctamente las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas. Además, revisar tu escritura con ayuda de un familiar y mejorarla para que se entienda y comunique lo que quieres decir. Para iniciar esta actividad te compartimos cómo escribió Marvin sus cartas de agradecimiento a las personas que lo acompañaron y ayudaron en sus aprendizajes. Observa detenidamente cómo presenta la información y lee. Primera carta. Lima, 18 de diciembre de 2020. Querida familia, quiero agradecerles por haberme acompañado todos los días para realizar mis actividades de Aprendo en Casa y por ayudarme a compartir mis trabajos con mis compañeras, compañeros y profesora. Los quiero mucho. Marvin. Segunda carta. Lima, 15 de diciembre de 2020. Querida profesora Rocío, le escribo esta carta para agradecerle por haberme enseñado y acompañado en mis aprendizajes este año. Gracias por sus llamadas y mensajes. Me motivaron a seguir aprendiendo y por su paciencia y cariño. Su alumno que la quiere, Marvin. Luego de haber leído lo que escribió Marvin, conversa con un familiar de qué tratan los textos. Ayúdate respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué escribió Marvin? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué escribió Marvin? Muy bien, Marvin escribió unas cartas. ¿Para quiénes escribió Marvin? Señala con tu dedito para quiénes escribió Marvin cada una de estas cartas. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, la primera carta la escribió para su familia y la segunda carta la escribió para su profesora Rocío. ¿Para qué escribió? Señala con tu dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo ubicaste? Correcto, la primera carta la escribió para agradecer a su familia por haberlo acompañado todos los días al realizar sus actividades de Aprendo en Casa. La segunda carta la escribió para agradecer a su profesora por haberle enseñado y acompañado en sus aprendizajes de este año. ¿Sabías que la carta es un texto que sirve para comunicarnos con otras personas, para contarles algo, agradecerles o expresar lo que sentimos? Las cartas tienen las siguientes partes. Observen atentamente cada una de ellas. 1. Lugar donde se escribe la carta y fecha. Para este ejemplo, el lugar es Lima y la fecha 18 de diciembre de 2020. 2. El nombre de la persona o de las personas a quienes escribirás la carta. Para este ejemplo, a quienes escribirá esta carta es para toda la familia. 3. En el cuerpo, escribe lo que quieres expresar para agradecer. Todo este párrafo es el cuerpo, que nos menciona el mensaje de la carta. 4. Palabras de despedida. En este caso, esta oración viene a ser las palabras de despedida. Los quiero mucho. 5. Firma o nombre de quien escribe la carta. Como Marvin escribe la carta, él escribe su nombre. Es momento de escribir tu propia carta, pero antes planifica tu escritura respondiendo a estas preguntas.
Para responder a cada una de estas preguntas, es necesario que vuelvas a releer la meta de esta actividad. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, primera pregunta, ¿qué voy a escribir? ¿Qué nos dice la meta? Claro, hoy escribirás una carta. ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué nos dice la meta? Correcto, hoy escribirás para agradecer a las personas que te apoyaron en tus aprendizajes. ¿Quiénes leerán mi escrito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes serán los primeros en leer tu texto? Por supuesto que los más interesados son tus familiares, tu profesor o profesora, tus compañeras y compañeros. Con ayuda de un familiar, organiza tus primeras ideas, piensa y escribe mensajes para agradecer a tu profesora o profesor y a tu familia. Puede ayudarte a seguir las siguientes pautas. 1. Lugar donde se escribe la carta y fecha. Para nuestro ejemplo, escribiremos Lima. Tú puedes cambiar el lugar según donde resides o vives. Por ejemplo, puede ser Piura, Cusco, Ayacucho, Ica, etc. La fecha tiene que ser el día en que escribes la carta, es decir, el día de hoy, 18 de diciembre de 2020. 2. El nombre de la persona o personas a quienes escribirás la carta. Para nuestro ejemplo, escribiremos una carta dirigida a nuestro profesor o profesora. También puede ser a tu familiar. Para este ejemplo, escribiremos el nombre de la profesora Rosa. Recuerda escribir el nombre de tu profesora o profesor. 3. En el cuerpo, escribe lo que quieres expresar para agradecer, en este caso, a tu profesora o profesor. Por ejemplo, quiero agradecerle por apoyarme a lograr mis aprendizajes en las actividades de Aprendo en Casa, por comprenderme y tenerme paciencia. 4. Palabras de despedida. Estas tienen que ser cortas. Por ejemplo, su estudiante que la quiere mucho y la respeta. 5. Firma o nombre de quien escribe la carta. En este caso, como tú escribirás la carta, tendrás que escribir aquí tu nombre. Para este ejemplo, escribimos el nombre de nuestro amiguito. Recuerden, niños y niñas, que esto solamente es un ejemplo. Tú te tienes que guiar según a quién escribirás la carta, qué es lo que le quieres decir, de qué manera te quieres despedir y recuerda escribir finalmente tu nombre. Escribe la primera versión de tu carta de agradecimiento. Recuerda que puedes apoyarte en el texto de Marvin para organizarte y escribir. Léelo las veces que desees. También puedes ayudarte de las ideas que escribimos anteriormente. Aquí las tenemos. Ahora sí, es momento de escribir la primera versión del texto o de la carta. Iniciemos por el lugar y la fecha. Lima, 18 de diciembre. Luego, por el nombre de la persona o personas a quienes escribiremos la carta. Para este ejemplo, la carta está dirigida a la profesora Rosa. Continuamos escribiendo el cuerpo de la carta. Aquí lo tenemos. Seguimos con la despedida. Y finalmente escribirás el nombre de la persona que escribió esta carta. Recuerden, niños y niñas, que este es un ejemplo, ya que hoy escribirás una carta para tu profesor o profesora y tu familia. Guíate de este ejemplo, tú puedes. Revisa con ayuda de un familiar la primera versión de tu texto. Ten en cuenta las siguientes acciones y marca con un aspa donde corresponda. Muy bien, niños y niñas, es momento de revisar tu texto, la primera versión. Guíate de cada una de estas acciones. Coloca la X en la columna según corresponda a lo logré o aún me falta lograrlo. Veamos cómo realizará la revisión de su texto nuestro amiguito. Iniciemos con la revisión de la primera versión de tu carta. 1. Consideré el lugar y la fecha. Observa atentamente si has escrito el lugar y la fecha en tu carta. Si lo hiciste, muy bien. En caso de que hayas olvidado la fecha o el lugar, debes hacerlo para mejorarlo en tu versión final. 2. Escribí el nombre de la persona para quien está dirigida la carta. Fíjense atentamente en la carta y observa si has escrito el nombre de la persona a quien escribirás la carta. Si ya lo hiciste, muy bien.
En caso de que lo hayas olvidado, es importante que lo hagas para tu versión final. 3. Mencioné las ideas de agradecimiento. Observa atentamente el cuerpo de la carta. Fíjate de que hayas escrito las palabras o ideas de agradecimiento para la persona a quien escribirás esta carta. Si ya lo hiciste, muy bien. 4. Consideré la despedida. Observa atentamente si después de escribir el cuerpo de la carta, escribiste la despedida. ¿Ya lo hiciste? Correcto. En caso de que lo hayas olvidado, puedes hacerlo antes de escribir tu versión final. Recuerda algo muy importante, usar la mayúscula para los nombres y al iniciar tu texto. Además, coloca punto al finalizar las ideas. Revisa tu texto desde el inicio hasta el final. Una vez que lo hagas, toma en cuenta que los nombres propios se escriben con letra mayúscula. Por ejemplo, Lima, el nombre de Rosa, y al iniciar una oración o un párrafo. Muy bien, niños y niñas, recuerda que puedes encerrar de esta manera para que lo tomes en cuenta al momento de escribir tu versión final. Luego de revisar la primera versión de tu texto, observa atentamente las X que has colocado en la columna "Aún me falta lograrlo", porque esa acción es la que debes mejorar antes de escribir la versión final de tu texto. Escribe la versión final de tus cartas de agradecimiento. Ten en cuenta lo que debes mejorar. Ayúdate con los textos que escribió Marvin. Observa atentamente la primera versión de tu carta. Toma en cuenta aquello que tienes que mejorar, como el uso de la letra mayúscula, el punto al finalizar las ideas, además de cada una de las partes que debe tener toda carta. Una vez que lo hagas, ya puedes transcribir. Inicia escribiendo el lugar y la fecha. Luego, el nombre de la persona o personas a quienes escribirás esta carta. Continúa escribiendo el cuerpo de la carta con las palabras de agradecimiento para la persona o personas a quienes escribirás la carta. Finalmente, escribe la despedida de la carta, tu nombre o firma. Recuerda para quién o quiénes escribiste esta carta. Pide ayuda a algún familiar para que te tome una foto y puedas compartirlo con tu profesor, profesora, familiares, compañeras y compañeros. Con este mensaje quiero agradecer a todas las niñas y niños que me permitieron apoyarlos con mis videos en cada actividad de Aprende en Casa. A mis queridos colegas les agradezco por sus mensajes de aliento que me motivaron a mejorar. También a cada padre de familia que enseñaron a sus hijos a no desistir y continuar con sus aprendizajes. Muchas gracias y ¡feliz Navidad! Evalúa tus criterios colocando los checks según correspondan.